pero esa respuesta es en papel. Hay que ver en el código cómo te quedó, ¿sí? Nosotros habíamos hablado en la última clase de esto del conteo de operaciones, habíamos dicho que nosotros demorábamos al mismo tiempo, la computadora demoraba al mismo tiempo en hacer una multiplicación y una división, y demoraba al mismo tiempo en hacer una suma o una resta. Entonces nosotros contábamos sumas y restas como sumas, y multiplicaciones y divisiones como multiplicaciones. Y a su vez había mucha diferencia entre ambas, entonces las contábamos por separado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer el conteo de operaciones, ¿sí?, de un método, y en este caso lo vamos a hacer sobre lo que estuvimos viendo, que era Gauss con sustitución hacia atrás, ¿sí? Entonces vamos a partir de vamos a pensar que estamos trabajando con un sistema de n ecuaciones por n incógnitas, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es ir al pseudocódigo, porque lo vamos a contar desde el pseudocódigo, por eso era importante que ustedes trajeran hoy la forma en que ustedes hacían el producto, ¿sí?, de dos vectores, porque eso les iba a permitir entender mucho más rápido lo que íbamos a trabajar hoy, ¿sí?, que era ya meternos en un código como por ejemplo el de Gauss, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es ir al código, voy a subir un poquito, porque no sé si lo tengo escrito nuevo. Bien, acá, ¿no? Este era la eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás incluida. Entonces la eliminación gaussiana era hasta el paso 7, y a partir del paso 8 era sustitución hacia atrás, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que contar, dijimos que eran sumas, productos, cocientes y restas. Entonces lo que tenemos que hacer cuando nosotros tenemos que calcular el conteo de operaciones en un código es ir línea por línea hasta detectar aquellas líneas en las que se hacen alguna de las 4 operaciones básicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros en el paso 1 era el for, que recorría de igual 1 hasta n-1, que lo que iba a hacer era encontrar, quería hacer 0, ¿no?, abajo de o sea, en todas las ecuaciones de las 2 en adelante, quería hacer 0 abajo del primer pivote, ¿sí? O sea, 0 la componente que acompañaba x1, ¿se acuerdan, verdad? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces empezamos a leer este código. Paso 1 es un for que va a buscar algo, no hace ninguna cuenta. En el paso 2 va a encontrar el p, que era el entero más pequeño, tiqui tiqui, bueno, tampoco hace ninguna cuenta. En el paso 3 hace un intercambio de filas, ¿sí? En caso de haber encontrado ese índice p, hace el intercambio de filas. Tampoco hace ninguna cuenta. ¿Ven que no hace ninguna cuenta? Sí, son todas comparaciones. Sí. Después, en el paso 4, tampoco hace ninguna cuenta. Y en el paso 5, hace la primera cuenta. ¿Cuál es la cuenta que hace? Una división. Exactamente, una división, ¿sí? Va a calcular el MJI como la división entre el AJI y el AI. Entonces, si yo estoy armando una tablita de conteo, ¿no?, ¿qué tendría que poner? Tengo Una sumas división, y... multiplicación. Exacto, pongo que ahí hay una. Paso 5 hay una, ¿sí? Bien. Entonces, este paso 5, ¿ven que está identado? ¿Sí? ¿Ves que no está a la altura del paso 4? Está a la altura del paso 5. O sea, ¿no? Está más adentro, es como que forma parte del paso 4. claro, porque lo hace para cada J. Exactamente. Entonces, si lo hace para cada J, yo voy a tener un producto o un cociente para cada J. ¿Sí? Entonces, no va a ser una sola, va a ser para cada J una. ¿Lo ven? Sí. Bueno, lo mismo va a pasar en el paso 6. ¿Sí? Yo tengo que hacer esta resta y este producto, ¿no? Los MJI multiplican a los EI y a su vez eso se resta de los EJ. ¿Pero quiénes eran E? Era toda la fila, ¿no? Claro. Claro. Bueno,
¿Ven cómo se va complejizando, no? Nosotros vamos a tener que tener en cuenta todos esos productos y todas esas restas de una fila con respecto a la otra. Y vamos a tener que tener en cuenta cada una de las operaciones que ahí se generen. Entonces, volviendo a la transparencia en la que estaba antes, miren, acá hay un resumen de lo que ocurre. Entonces, en el pseudocódigo S no efectuamos operaciones hasta el paso 5 y 6, ¿sí? En el paso 5, nosotros tenemos que calcular n-i divisiones, ¿sí? ¿Por qué son n-i divisiones? Porque empieza de I más 1. Exactamente. Entonces yo voy a hacer n menos i más 1, ¿sí? ¿Y qué me da? La cantidad de veces que se repiten las cuentas. Yo voy a tener que hacer para la i más 1, para la i más 2, para la i más 3, hasta n. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, Si veo sí. lo que tenés que hacer, no veo por qué el número de iteraciones es n menos i. Bueno, pensemos que en vez de i, que esto fuese j desde 1 hasta n. ¿No? Claro, serían Pensémoslo. n menos 1 operaciones. Vos en la operación, ponele que n vale 3, ¿no? Que era el ejemplito que les había dado yo. Si yo tenía que j era 1, 2 y 3, ¿sí? Yo cuando j vale 1, hago una, cuando j vale 2 hago una, y cuando j vale 3 hago una, ¿verdad? ¿Quieren que Sí. lo escriba? ¿O me siguen? Supongamos j desde 1, ¿sí? Hasta 3. ¿Eso qué significa? ¿Qué hace el Que 1, el j 2 y el vale 3? 1, j vale 2 y j vale 3. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer una multiplicación, una división o multiplicación, porque es lo mismo para nosotros en lo que es el conteo. Acá hago una y acá hago una. Total, ¿cuántas hago? 3. 3, perfecto. Si yo hiciese como ustedes dicen, ¿sí? 3 menos 1, porque dijimos que iba hasta n igual 3. ¿Cuánto me da? 2. 2. ¿Y cuántas yo necesito hacer? 3. Estaría mal. Entonces, la cuenta es el último, que es n, ¿sí? Que en este caso es 3, menos el primero, que es 1, más 1. ¿Entienden? ¿Lo entienden? Último menos primero más 1. Entonces, en el problema nuestro, nosotros tenemos n, era el último, y más 1 es el primero, ¿sí? Más 1. ¿Cómo nos queda eso? Se cancelarían el 1 N con el menos i. menos 1 y n menos i. Exactamente. ¿Lo ven ahora? Sí, sí. Bueno, siempre que nosotros tenemos este tipo de cuentas, que se pasan de triviales, porque fíjense que nos dijimos, bueno, si estamos de 1 hasta 3, son 3 cuentas, pero resulta que el resto me da 2, ¿cómo puede ser? Bueno, siempre hay que llevarlo a lo conocido, ¿sí? Si ustedes lo llevan a lo conocido, les va a cerrar, lo van a poder entender. ¿Sí? Porque lo que está diciendo cuando dice j igual de esto hasta esto, habla de veces. Habla de que cada valor de j yo tengo que hacer la operación. ¿Sí? Por eso no me alcanza con restar, porque me pierdo 1. ¿Lo ven?
Voy a borrar eso que escribí ahí. ¿Lo registraron? ¿Sí? Yo sí, profe. Sí. Bueno. Seguimos entonces. De la misma manera, ¿sí? Ustedes van a tener que ir chequeando, porque no nos va a alcanzar el tiempo para todo, van a tener que chequear el resto de las operaciones que se van a ir haciendo. Fíjense, entonces este ya quedó claro que eran n-i divisiones, ¿sí? Lo vieron al final. ¿Sí? En el caso del paso 6, ¿sí? Cuando yo voy a reemplazar una ecuación EJ por la nueva cuenta, que me va a hacer 0 el pivote, como queríamos, ¿sí? El elemento abajo del pivote, vamos a tener que multiplicar cada MJI por cada término de la fila EI, ¿sí? Entonces eso nos va a dar un total, ¿sí? De n-i por n-i más 1 multiplicaciones, ¿sí? Las n-i van a ser estas multiplicaciones de los MJ por los EI, y las n-i más 1 van a tener que ver con la cuenta, ¿sí? Que yo tengo que hacer adentro de cada fila. ¿Sí? Los términos de la ecuación que da resultante se van a restar, ¿sí? Que sería este menos que está acá, y eso va a generar n-i por n-i más 1 restas. ¿Sí? Yo lo que les recomiendo siempre acá es que lo lleven al ejemplito del principio, ¿sí? Que era una matriz de 4×4, y cuando ustedes eliminen el x1 en cada fila, hagan las cuentas controlen las cuentas que se hicieron. Denle a n el valor 4 y hagan el seguimiento del código, y van a ver que les va a cerrar perfecto. ¿Sí? ¿Estamos? Se lo llevan como tarea. ¿Sí? Siempre que queda contar uno por uno. Vos podés contar uno por uno también, pero ojo, depende de cómo esté el código programado. No digo que vayan a ver las cuentas que hicimos en papel, acordándonos de los que hacían en álgebra, sino que les digo que hagan el seguimiento del paso 6 del código para esa matriz que sabemos los números y demás, y sabemos que n vale 4, pero siguiendo el código. Claro, ¿Sí? no Que es con lo lo que mismo. decimos, sino el código. El código. ¿Por qué? Porque hay una pequeña sutileza en el código, ¿sí? Una pequeña cosita que se hace distinto y que cambia el número de operaciones con respecto a cuando uno lo hace en papel, ¿sí? Aparte, cuando uno hace en papel, por ejemplo, les doy un tip. Cuando uno hace en papel y vos ves que tenés uno que es 0, ¿la cuenta la haces o no la haces? No. No la haces. ¿En la compu la haces o no la haces? Sí, lo va a hacer. La haces porque vos no le decís, fíjate, si no es 0, hágala. O si es 0, ahórresela. No, vos en el código le decís que haga todo. Entonces, ahí está la diferencia entre contar operaciones en un código y contar operaciones en lápiz y papel. Ha pasado en finales que yo les he pedido el conteo de operaciones del código, y como no hacen el código o no pudieron contarlo del código, las hacen en lápiz y papel. Y da distinto, obviamente, porque se ahorraron un montón de cuentas que en el código las tenés que hacer sí o sí. ¿Se entiende? Bueno, sigamos que tenemos más conteo de operaciones. Bueno, acá tenés el detalle, ¿sí? De cómo se calcularon esas operaciones para cada I, las operaciones de los pasos 5 y 6, ¿sí? Y la cantidad de sumas y restas para obtener el conteo total de operaciones para cada I, ¿sí? Un tip en esta parte es que yo me paro en el, fíjate, uno se para en la línea de código y se fija ahí cuántas operaciones se hicieron, ¿sí? Nosotros lo hicimos con el paso 5, ¿no? Dijimos, bueno, en el paso 5 era una división. Pero después yo me tengo que fijar adentro del lazo que está, ¿no? Si yo digo, bueno, yo tengo tantas operaciones en ese paso, pero a su vez eso está en un lazo. ¿Y cómo se mueve en ese lazo?
se mueve de tal manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren acá. Si yo, por ejemplo, tengo estas tres fórmulas, ustedes se las acordarán, ¿se las acuerdan de álgebra? Es la cuenta de sumar 1 m veces, la cuenta de sumar j m veces y la cuenta de sumar j cuadrado m veces. ¿Sí? ¿Se las acuerdan? No, pero son fáciles de interpretar. Bueno, estas fórmulas son las que van a tener que usar, porque si uno dice, bueno, si yo hago en el paso i genérico, hace una división, y resulta que ese i genérico está en un for que va de 1 hasta m, yo sé que el número total va a ser m, ¿lo ven? Porque va de 1 hasta m. Supongamos que en otro lugar nosotros sabemos que para un paso específico yo tengo que hacer j sumas, por ejemplo. Pero ese j está en un lazo que dice que j va desde 1 hasta m. ¿Sí? Entonces O si sea, va desde ahora 1, esas n menos i que teníamos del paso 5, las tenemos i veces. por ejemplo, yo me puedo apoyar en estas sumas. ¿Qué pasaría si yo tengo desde i más 1 hasta m? ¿Cómo lo calculo? Si yo tengo si mi j, la sumatoria que tengo que hacer va desde i más 1 hasta m. Hacemos el último número, m, menos el primero, y más 1, más 1. Lo que hicimos recién. Claro, pero si tuviese que usar esta fórmula, ¿cómo harías? Porque ahí estábamos sumando 1 cada vez, ¿viste? En el ejemplito que hicimos hace un ratito. Pero ponele Claro. que tenés que sumar j, ¿cómo harías? ¿Reemplazamos i más 1 en j? No, No. no. Si yo tengo que sumar un algo, a ver si lo puedo escribir. Si yo quiero sumar un algo, yo tengo que sumar algo, ¿sí? Vamos a poner j. De j igual i más 1 hasta n, tengo que usar la fórmula, pero la fórmula funciona, ¿para qué? Funciona desde j igual a 1. Lo que haces es Exacto, retás de desde j hasta ahí, se lo restás a la fórmula entera que tenés ahí. exactamente, ahí va yo. O sea, sumás todo menos lo que no tenés en la que vos necesitas. Exactamente. ¿Lo entienden a eso? No, me perdí. La fórmula Es como funciona... Sí, dale. Es como cuando empezabas la sumatoria, por ejemplo, en vez de empezarla en 1, la empezabas en 5. Y vos tenés la sumatoria de 1 hasta m, y a esa le restás, por ejemplo, la de 1 hasta 5. Entonces ahí ya Hasta tenés 4. la que va claro, las de 1 hasta 4, perdón. Y ahí ya tenés la que va desde 5 hasta m. Claro, Es exactamente. como si tuvieses que sumar el 5 y el 6, y a vos te dicen, bueno, del 1 al 6 la suma da tanto, y del 1 al 4 la suma da tanto. Las restás y te Exacto. va a la suma del 5 al 6. La diferencia es lo que vos necesitas. Bien, sí, eso sí. ¿Se entiende? Bien, eso son artilegios que van a tener que usar también para el conteo de operaciones. Son herramientas que van a facilitar el conteo de operaciones, ¿sí? Entonces, acá está hecho, por ejemplo. Nosotros habíamos dicho que la cantidad de multiplicaciones y divisiones era n menos i por n menos i más 2, que eso ustedes tenían que chequearlo con el ejemplo. Entonces, eso era para un i determinado o un j determinado. Ahora bien, ese i se movía, en este caso es i, ¿no? Porque quedó n menos i más 2. ¿Cómo se movía ese i? Se movía de i igual 1 hasta n menos 1. Esto es el paso 1, por ejemplo, ¿no? El paso 1, por ejemplo, el i, ¿dónde estaba el i? El i estaba en el paso 1 y decía que se movía desde 1 hasta n menos 1. Entonces yo puedo usar la fórmula, ¿sí? ¿Cómo la uso?
Yo tengo la sumatoria de todo esto de acá, de n menos i por n menos i más 2. Entonces yo lo que primero tengo que hacer es distribuir, ¿sí? n menos i multiplicado por n menos i más 2. ¿Por qué? Porque mis fórmulas funcionan para sumar 1, para sumar i y para sumar i cuadrado. Entonces yo distribuyo este producto y me queda n cuadrado menos 2ni más i cuadrado más 2n menos 2i. La sumatoria, ¿sí? La puedo distribuir con respecto a cada término, ¿sí? Recuerden que la sumatoria suma en i, así que si hay n es constante con respecto a la sumatoria. Por eso lo puede sacar afuera, ¿sí? Entonces después le queda sumando 1, le queda sumando i y le queda sumando i cuadrado. Lo que va a hacer ahora es reemplazar qué significaba la suma de 1, qué significaba la suma de i y qué significaba la suma de i cuadrado. ¿Lo ven? Siguiendo las tres fórmulas de arriba. Y ahí encuentra el número total, ¿sí? De multiplicaciones y divisiones que queda dependiendo de n, donde n no es nada más ni nada menos que la dimensión del sistema a resolver. ¿Lo ven? Sí, ahí creo que lo terminé de entender. ¿El resto? Yo creo que sí. Creo que también. sí. Es una Creo- parte creo que oscura, sí. ¿eh? Bueno. Bien, igual lo podemos retomar cuando hagamos el repaso. Si ustedes ya lo vieron, lo podríamos volver a charlar, a ver si quedó alguna duda. ¿Sí? Fíjense, en las sumas y restas, otra vez lo mismo. Nos quedaba n menos i por n menos i más 1, hago el producto, distribuyo la sumatoria, y fíjense que la cantidad total de sumas y restas nos queda otra vez dependiendo del tamaño de la matriz. ¿Sí? Esto que vimos hasta ahora, los pasos 5 y 6, son los afectados por la parte de la eliminación gaussiana. O sea, todavía no nos metimos en la resolución del sistema triangular. ¿Sí? Porque habíamos dicho que a partir del paso 8 empezaba la resolución de ese sistema. O sea que este conteo de operaciones hasta ahora tiene que ver con esa parte. ¿Sí? O sea, este sería el conteo de operaciones para el código específico que nos da el libro para Exactamente. hacer Gauss. Ya, si yo tengo otro, capaz Exactamente. que tiene más o tiene menos. Exactamente. Pero va a ser parecido, ¿sí? Va a distar muy poco. Fíjense si ahora uno analiza los pasos que tienen que ver con la sustitución hacia atrás, que cuáles eran. Pasos 8 y 9. Esto es mucho más fácil por ahí que la parte de Gauss. Vamos a tratar de seguirlo, ¿sí? Rapidito. Entonces los pasos 8 y 9 van a corresponder a la sustitución hacia atrás, como habíamos dicho. Miremos el paso 8, ¿sí? El paso 8 tiene una división. Vamos a recordarlo rápidamente. Paso 8. XN va a ser igual a esta división que tenemos acá. ¿Sí? ¿Está en algún lazo esta división? No, es la que hace una única vez. Es la de la última. Bueno, ¿cómo fila. me doy cuenta que no está en un lazo? Por la tabulación. Muy bien, ¿por qué más? Puede ser porque no haya un for. Porque el n fijo. Exactamente, el n fijo. Solo depende de n y n es conocido, es el tamaño del sistema. No hay un i, un j, un algo colgado que vaya cambiando de valor. ¿Lo ven? Sí. Bien. Paso 9. Ahí sí tenemos un for. ¿Cómo se mueve ese for? Desde la N-1 hasta anteúltima 1. columna hasta la primera. Bueno. ¿Y qué calcula? Las incógnitas, profe. Está bien, pero ¿qué cuenta hace? Estamos identificando productos y sumas. Toma toda la ecuación de abajo. XI igual a ¿Qué la tenemos acá? última fila. Tenés una resta y dos multiplicaciones, divisiones. Bueno, vamos a desmenuzarlo, ¿sí? Tenés la suma de cada uno. Tenemos esta resta, ¿dijeron bien?
que es una resta. Y este cociente de acá abajo, que es un cociente. Entonces, en la tablita nuestra ponemos, bueno, aporta el paso 9, tenemos para un i fijo, ¿sí? Porque no nos metimos en el for todavía. Para un i fijo, ¿qué tenemos? Tenemos una resta, o sea, una suma sería, y un cociente que sería una multiplicación, ¿sí? Después tenemos esta cuenta que está acá, ¿la ven? Sí, sí. Bueno, ¿qué Esa es eso? tiene un producto, una suma de productos, desde i más 1 hasta n. Ajá. ¿A Es quién le n menos recuerda? i otra vez sumas, porque va desde Sí. j igual a i más 1 hasta n. Bueno, ¿a quién les hace acordar eso que está ahí? ¿Al producto de vectores puede ser? Exactamente. ¿Cuáles son los vectores que están multiplicando ahí? Vamos, Están anímense. multiplicando el vector fila por el vector columna de las XJ. Nosotros, no, qué mal, esperen. Pensemos en esto. Los A tienen que ver con las matrices, ¿no? Y los X tienen que ver con un vector. El X es del vector solución y el A es de la matriz. Hay un I fijo, dijimos, ¿no? Que dejábamos el I fijo, que después vamos a ver cómo se mueve para analizar esta cuenta. Entonces hay un I fijo, significa que estamos, esperen que voy a cambiar el color, significa que estamos en un I fijo. O sea, en una fila de la matriz A, porque el I es fijo. ¿Sí? Sí, sí, profe. Esta es la posición I. ¿Sí? Y dice que voy a trabajar con los Jotas, ¿sí? O sea, dentro de esta fila I, ¿qué pedazo de columna, qué columnas voy a usar? Porque es el producto de dos vectores, eso lo dijeron perfecto. Si esta es la fila I, a la misma altura está la columna I, ¿verdad? Para que este punto del medio sea el elemento A y I. ¿Coinciden? Sí. Bueno, dice que va a multiplicar desde el I más 1 hasta N, este pedacito, por el pedacito, ¿sí? Desde I más 1 hasta N del vector X. ¿Lo ven ahí? ¿Qué pasó? Sí, creo que sí. Sí, se ve, profe. No, no me lo imagino cómo lo iría haciendo en papel. O sea, sé que son las componentes de la matriz, o sea, de esa fila de la matriz. No, no, es que las... pará. Eso significa que este vector, el que está acá en la matriz, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a tener en sus componentes? De I Va a más ser 1. el A, I más 1, ¿no? El A, I más 1 en J. Así, ¿no? El A, I más Y 2. más 2. Exactamente. Puntito, hasta el A, ¿qué cosa? Y N. I, N. ¿Lo ven? Y acá, ¿cuál va a ser? Va a ser el X y más 1. Y más 1 y más 2 hasta N. ¿Lo ven? Sí. Sí, sí, ahora sí. Bueno.
Entonces tenemos el producto de dos vectores. ¿Qué cuentas involucraba el producto de dos vectores? Esa era la tarea. Implica n multiplicaciones. Va, en realidad, n menos el principio de multiplicaciones. Cantidad de multiplicaciones según dimensión del vector. ¿No? Claro, sí, sí. No, pero no es menor, porque fíjate que cuando nosotros hacíamos un vectorcito de dimensión 3, empezaba en 1 y terminaba en 3. Y si decimos que tenía tres productos, y si era de dimensión n, me preguntaron en el chat al inicio de la clase, dijimos, ¿tiene n multiplicaciones? Sí, si empieza en 1 y termina en n. Pero acá empieza en i más 1 y termina en n. Claro, por eso no tendremos que hacer n menos i más 1 más 1. Exactamente. Multiplicaciones ¿Sí? serían ahí. Claro. ¿Y sumas? Una menos. Una menos, excelente. ¿Estamos entonces? Sí, sí, por mi parte lo entendí. Bueno, Yo me sé perdí que es un difícil. poquito. Profe, ¿no A debería ver. ser n menos i multiplicaciones, ya que incluye al producto con el elemento i más 1? Probalo en un vectorcito que sea hasta 10, ponele, que n valga 10, o que n valga 5, y vos en vez de empezar el primero, en vez de ser a 1, sea a 3. Claro, ¿Cómo te quizás queda? ¿Lo quizás ves? esté equivocado. Bueno, si quieren lo podemos retomar, pero no ahora, así puedo terminar lo que tengo que dar hoy, ¿sí? Entonces, Bueno, profe, de productos nos queda n menos 1 más 1. Exacto. Y de sumas, una menos. O sea que le sacás el más 1. Claro. Igual está escrito en la... A ver que ahora no... Esperen que tengo que borrar todos los dibujitos para recuperar el cursor. Ahí está. Bueno, vamos entonces a la transparencia que estábamos en realidad, que era esta. Bien. Entonces, una vez que se analizan la cantidad de multiplicaciones y sumas, en cada fila me tengo que ir a ver cómo se movía el contador. ¿Sí? Vieron que ustedes me dijeron que iba desde n-1 hasta 1 el for. ¿Sí? Fíjense, cuando calculamos la cantidad de multiplicaciones y divisiones, nosotros en el paso 8 habíamos encontrado que había una solita, por esto está acá sumada, más el del lazo. ¿Sí? Y dijimos que iba desde i igual 1 hasta n-1 o desde n-1 hasta 1. ¿Cómo era el lazo for ese que teníamos? Era desde el anteúltimo hasta el primero. Claro, ¿O no? pero ¿cómo son? Son sumas. Claro, entonces no importa si yo la sumo, o sea, si Exactamente. yo cuento de adelante para atrás o de atrás para adelante. Exactamente. Por eso podemos usar las fórmulas como las veníamos usando. ¿Lo ven? O sea, le cambiamos el orden nomás. El primero sería Exactamente. La usamos como veníamos usándola desde 1 hasta n-1. En la tablita, todo lo que fueron sumas, le vamos a aplicar la misma sumatoria porque está dentro del mismo lazo, y vamos a encontrar otra vez que tanto la cantidad total de multiplicaciones y la cantidad total de sumas nos vuelven a quedar en función del tamaño, ¿sí?, de la matriz. Entonces, cuando uno quiere analizar el número total del código, va a sumar todas las multiplicaciones y divisiones de la parte de Gauss y las de las sustituciones hacia atrás. Lo mismo en las sumas y restas. Todo lo que era de Gauss más lo de las sustituciones hacia atrás. Y de esa manera encuentra
¿Cuánto es la suma total de todo el pseudocódigo? Y miren una cosita. La cantidad total de multiplicaciones y divisiones tiene esta fórmula que está acá. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con las sumas y restas. Entonces, lo que se dice es que, como nosotros estamos pensando con n grande, significa que cuando estamos en sistemas que son muy grandes, 1000, 10.000, 100.000, lo que sea, 10.000 por 100.000, una cosa, 10.000 por 10.000 o 100.000 por 100.000, yo puedo decir que toda esta cuenta se reduce al primer término, porque yo tengo un número muy grande y lo elevo al cubo, eso es muchísimo más grande que ese número elevado al cuadrado y obviamente el número original termina siendo despreciable con respecto al mismo número al cubo. ¿Lo ven? Se entiende. Entonces, en algún punto nos quedamos con que el orden, ¿sí? O la cantidad total de cálculos quedan proporcionales a n cubo. Entonces se dice que el método, ¿sí? Tiene una cantidad de operaciones proporcional o del orden de n cubo. Entonces yo voy a poder elegir, si yo tuviese otros métodos que resuelvan sistemas, yo voy a saber que a la hora de comparar cuál me conviene elegir, Gauss tiene orden n cubo. Si yo tengo uno que sea orden n o orden n cuadrado, va a ser mejor que tener un orden n cubo, porque ¿qué significa que sea orden n cubo? Que si yo estoy con una matriz grande, la cantidad de tiempo y la cantidad de cálculos que tengo que realizar son iguales o parecidas a n cubo, y eso me va a generar una propagación de error muy grande, ¿sí? Que si tengo un n cuadrado o un n. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, profe. Es como para ir comparando los códigos que hagamos nosotros. Exactamente. Más que nada, más que los que hagan ustedes, son los que tengan en la bibliografía, que ustedes vayan encontrando. ¿Sí? A mí queda ahora a continuación un tema que es las estrategias de pivoteo. ¿Sí? Mejores formas de elegir cómo elegir los pivotes. Vieron que nosotros hasta ahora, una vez que empezaba el código, buscábamos el primer pivote, ¿sí? Que encontrábamos distinto de 0 y ese era el que nos quedábamos. La elección de cómo ordenar los elementos, ¿sí? los pivotes en la matriz, va a derivar en las distintas estrategias de pivoteo. Nosotros vamos a tener la estrategia de pivoteo parcial y la estrategia de pivoteo total. Yo voy a dejar esto para que lo vean en práctica, ¿sí? Porque tengo que arrancar con la parte de métodos iterativos y nos queda una hora nada más, ¿sí? Esto lo van a ver en práctica y tiene que ver con eso, con la forma en que nosotros vamos a elegir a esos pivotes, ¿sí? Va a ser importante el tema de la dimensión del pivote, no solamente que sea distinto de 0, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un elemento pivote que es muy pequeño, entonces yo tengo que chequear si eso va a ser algo bueno o no para mi elección de pivote, ¿sí? Y esa búsqueda la vamos a hacer por fila y después la vamos a hacer en la matriz completa. Todo esto lo van a ver ustedes cuando vean este tema en práctica, ¿sí? Y en realidad es hacer los códigos de cada uno de estos métodos de pivoteo. Acá tienen un ejemplito de cómo una mala elección de pivote genera muchísimo error, ¿sí? En el resultado final. Incluso nos da un resultado que nada que ver con el que nosotros estábamos esperando, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a detener acá por una cuestión de tiempo, porque le dedicamos bastante a la parte de conteo de operaciones, ¿sí? Que estuvo bueno. Así que vamos a arrancar con lo que sigue. Esto lo podríamos retomar después, ¿sí? Bien. Tipos especiales de matrices. Como ustedes se acordarán, en álgebra vieron varias definiciones de matrices. Había matrices que tenían nombre, que tenían particularidades. ¿Se acuerdan de alguna, por ejemplo? La más común, la identidad. Bueno, la identidad es una. Bien. Sí, triangular superior, inferior, matriz diagonal. Bueno. Bien. Bueno, acá nosotros, por ejemplo, vamos a abordar un resultado que algunos lo ven, otros no, que es el nombre de matriz estrictamente diagonal dominante.
Bueno, ¿qué va a significar eso? Estas son propiedades, ¿sí? Una matriz es estrictamente diagonal dominante cuando yo puedo calcular para todos, ¿sí?, los elementos de su diagonal esta cuenta. ¿Qué va a significar? Que el valor absoluto del elemento de la diagonal de cada fila es mayor estricto, por eso es estrictamente diagonal dominante, es mayor estricto, ¿sí?, que la suma de los valores absolutos de los demás elementos de la misma fila. ¿Sí? Son matrices que van a tener en los pivotes números mucho más grandes que sumar todos los demás de la fila. ¿Sí? Por ejemplo, veamos este ejemplito que está acá abajo. Fíjense, la fila 1 dice 7, 2, 0. La fila 2 dice 3, 5, menos 1. Y la fila 3 es 0, 5, menos 6. ¿Sí? Veamos si es estrictamente diagonal dominante, ¿les parece? ¿Cómo lo vemos? Y tendríamos que pararnos en cada elemento de la diagonal, el primero va a ser 7, ¿sí? Y tenemos que sumar los valores absolutos del resto de los elementos de la fila. En este caso, los elementos de la fila del 7 son el 2 y el 0. Si yo lo sumo, me da 2 y me queda menor que el valor absoluto de 7, ¿está bien? Bien. Bueno, Sí. entonces esa la cumple. Tenemos que cumplirla en todas las filas para poder garantizar que es estrictamente diagonal dominante. Si vamos a la segunda fila, el elemento de la diagonal es 5. ¿Qué pasa si yo sumo los valores absolutos del resto de los elementos de la fila? Voy a tener 3 más 1. ¿Sí? Me da 4. Sigue siendo menor a 5, así que la fila 2 también lo cumple. Y por último, me queda chequear la tercera y última fila. El valor absoluto del elemento de la diagonal es 6, ¿sí? Y si yo sumo el valor absoluto de 0 y de 5, obtengo que 6 me queda mayor estricto, y por lo tanto las tres filas satisfacen la propiedad, por lo tanto la matriz es estrictamente diagonal dominante. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí, profe. En el caso de la matriz B, ¿sí?, es otra matriz, 6, 4, menos 3, 4, menos 2, 0, y menos 3, 0, 1. Esta matriz no va a ser estrictamente diagonal dominante porque ya en una de las filas no lo cumple. Vos necesitas que lo cumpla en todas. ¿Sí? ¿Por qué no lo cumple? Porque el valor absoluto de 6, que es el A11, no es mayor que la suma de los demás elementos de la fila. Si yo sumo el valor absoluto de 4 más el valor absoluto de menos 3, me da 7. Y 7 no es menor que 6, sino que es mayor, así que la matriz B no es estrictamente diagonal dominante. ¿Lo ven? Sí, sí, se entiende perfecto. Bien. ¿Alguna duda hasta acá de esto? Por ahora sobre esto no, profe. Profe, Bueno. yo tengo una duda cuando apareció el 5 solo. ¿Eso quiere decir que hay puros ceros en la matriz y está el 5 en el medio? ¿A dónde? A ver, Bien. mostrame. Ahí. Cuando dice A es igual a 7, 2, 0, Sí. 3. Fíjate que esto está escrito en 5. notación de sílabo. Ah, ahí vi el punto y coma. Eso. No lo había visto. El punto y coma me va a separar las filas. ¿Sí? Claro, sí. Y esto les va a pasar en los exámenes. Nosotros para poder, vieron que nosotros tenemos que imprimir el examen y todo eso, nosotros muchas veces vamos a tener que tomar atajos para no escribir la matriz completa, porque imagínate que ocupa un espacio grande de la hoja. Entonces usamos la misma estructura de sílaba que todos ustedes ya conocen, entonces de esa manera queda mucho más sintético, ¿lo ven? Claro, no, me había comido el punto de coma como una coma y pensé que había un 5 solo. Ah, perfecto. Muy buena pregunta igual, así le prestamos atención a ese detalle. Bien, otro tipo especial de matriz es la matriz banda, ¿sí? Antes de eso, vamos a ver un teoremita que nos va a ayudar acerca de para qué nos podría servir que una matriz sea estrictamente diagonal dominante. Una matriz que nosotros tenemos la certeza de que es estrictamente diagonal dominante va a ser no singular, ¿sí? Más aún, vamos a poder realizar la eliminación gaussiana sin tener que intercambiar ni renglones ni columnas, ¿sí?
ya que los cálculos de resolver el sistema van a ser estables con respecto a los errores de redondeo. ¿Por qué está hecha esta aclaración? Porque ustedes en pivoteo justamente van a estar buscando que ese pivote, elegir el mayor, porque a vos va a garantizar que no vas a tener crecimiento de errores de redondeo. Entonces, cuando ustedes vean lo de pivoteo en la práctica, van a poder entender este teoremita, ¿sí? Si yo ya tengo los pivotes grandes, ¿sí? Mucho más grandes que la suma de los demás elementos, o sea, garantizando que la matriz es estrictamente diagonal dominante, yo me garantizo no tener que hacer intercambio ni de columnas ni de filas, porque ya tengo como los mejores pivotes, no tienen que estar. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, Sí. entonces sería como que harías pivote simple, ¿no? Y lo otro no parcial y no... Bueno, que después Claro, hacer el pivote, ni siquiera, porque ya al ser, serían distintos de cero también. Ah, claro, ya está. ¿Eh? Sí. Porque no te olvides que todo está en valor absoluto, así que... Bien. Matriz banda. ¿Cuándo una matriz es banda? Una matriz es banda cuando cumple esta propiedad que está escrita acá, pero en realidad significa que yo puedo, si yo miro la matriz así como de frente, yo voy a encontrar que la diagonal principal y algunas diagonales superiores e inferiores tienen valores distintos de 0, y todo el resto de los elementos son 0. ¿Sí? Un caso particular de una matriz banda es una matriz diagonal. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Una matriz diagonal va a tener ancho de banda 3. ¿Sí? ¿Qué significa el ancho de banda? El ancho de banda va a ser la parte más gorda, ¿sí?, de la banda. Es la parte en la que tenemos componentes distintas de ceros en las 3 diagonales. Por eso se llama matriz diagonal, porque tiene 3 diagonales. La diagonal principal, la primera diagonal superior y la segunda, la primera diagonal inferior. ¿Sí? En la definición de matriz banda, vos necesitas dos enteros. Un entero que se va a llamar P y otro que vamos a llamar Q, con la particularidad de que P sea mayor que 1 y que Q también, y que ambos también sean menores que N. Es decir, que no pueden coincidir ni con 1 ni con N. Y tienen la propiedad de que fuera de la banda, ¿sí?, o sea, para los elementos que sean menores o mayores a la banda, siempre van a valer 0. Entonces, como una cinta, ¿sí?, que atraviesa toda la matriz, en donde nosotros tenemos elementos distintos de 0, no todos, pero su mayoría. ¿Sí? Y el caso particular es una matriz tridiagonal. ¿Lo ven? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Profe, Sí. no entendí el segundo punto de esta diapositiva. No Bueno, entendí. mirá, esto es una matriz tridiagonal, ¿no? ¿Qué significa? Que en este triángulo todo vale 0, que en este triángulo todo vale 0, y que en la diagonal principal y en la primera diagonal superior y en la primera diagonal superior hay cosas distintas de 0. ¿Sí? O sea, ¿Y lo estamos demás hablando de es una matriz. estrictamente 0 o no? Esto es estrictamente 0, todo. Claro. En estas diagonales yo puedo tener algún elementito 0, pero la mayoría no. ¿Sí? Profe, pero ¿qué estamos hablando de una matriz mucho más grande que 3×3? ¿Sí? De n por n. Pero, por ejemplo, no sé, ¿cómo corroboro yo esto con una 2×2? Solamente voy a tener la diagonal principal con... Claro, no Claro, en podrías ese en una caso 2×2. o sea, la matriz diagonal no coincidiría con este tipo de matriz también. Necesitas No que sé. la matriz sea grande para poder encontrar estas propiedades. Por eso, Por o sea, tiene que ejemplo, ser mayor a una de 3×3, claro, Claro. por lo podría ser menos. 5×5. La Claro. menor es 5×5.
La menor es la de 5 por 5. A ver. Claro, sí. Una de 5 por 5 sí se podría. ¿Por qué es importante identificar las matrices que puedan tener características como estas? Porque ya vieron ustedes el tema de conteo de operaciones y el tema del tiempo que lleva a hacer una operación en la computadora. ¿Sí? Entonces, si yo puedo detectar situaciones particulares en donde yo tengo elementos que yo ya sé a priori, o sea, antes, que van a ser nulos, ¿sí? Yo lo que puedo es aprovechar esa información para desarrollar esa particularidad en mi método y evitar hacer cuentas innecesarias, que yo ya sé que no me van a redituar en nada, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, todo este tipo de matrices nos ahorran algo. Exactamente, nos ahorran cuentas que ya sabemos que nos dan 0, pero que las tenemos que hacer igual porque en general programamos como si la matriz estuviese llena, ¿sí? Y entonces nosotros nos ahorramos esas cuentas y esas cuentas nos hacen ahorrar tiempo, ¿sí? Pilar, ¿cuál sería la pregunta? ¿A cuál matriz haces referencia vos en el chat? Hola, profe. A la que dibujó recién. ¿A la que dibujé recién? Sí. Sí, porque sería una tridiagonal y las tridiagonales tienen ancho de banda 3. ¿Sí? Gracias. De nada. Bien. Para eso es que queremos identificar particularidades de matrices. Profe, Vamos a antes recordar... decía una Sí. consulta. La triangular superior es matriz banda porque abajo tiene todos ceros. O sea, para que sea una matriz banda no necesariamente tiene que tener de los dos lados ceros, de los dos lados de la diagonal. Claro. Ah, bien, listo. No, es un caso particular ese, ¿no? Uno podría programar un código específicamente para matrices triangulares superiores, por ejemplo. De hecho, la sustitución hacia atrás es exclusiva para matrices con esas características. Porque si vos te fijas en el código, en ningún momento chequea lo que hay de la diagonal para abajo, no lo tiene en cuenta. Ya de entrada supone que vale todo 0. ¿Sí? Claro, ya se encargó Gauss o el que sea que uses para hacer todo cero antes. Claro. Y te dejo otra pregunta. ¿Qué pasa si vos tenés una matriz triangular inferior? ¿Cómo la resolverías? La das vuelta y la resolves. No, das vuelta al código para que resuelva matrices triangulares inferiores y no superiores. Ah, lo puedes resolver de arriba para abajo, ¿no? Claro, en vez de Podría empezar resolver con de la arriba para abajo, última pero no estaría en incógnita, el empezás con la primera. XN. Estaría en la primera. Claro. Ahí cambiarías. Bueno, eso es algo que lo pueden pensar también, ¿sí? Bien. Vamos a recordar algo que seguro ustedes se lo acuerdan de álgebra o análisis. Normas de vectores y matrices, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? De a uno, ¿eh? Sí. Sí, de álgebra 2. Bueno, ¿por qué necesitamos nosotros tener normas de vectores y matrices? Porque nosotros hasta la clase de búsqueda de raíces, nosotros teníamos que aproximar a la solución, ¿sí?, de la raíz, o sea, encontrar un punto. El P vale 2,5, ¿no? Entonces vos decías, bueno, si yo quiero saber el error entre un valor 2,5 y aproximado y el valor verdadero de la raíz, que era 2,6, yo hago la resta de esos dos números y obtengo el error. Si es que estoy usando, ¿no?, error absoluto. Acá, nosotros la solución a los problemas de los sistemas no son números, ¿son qué? Matrices y vectores. ¿La solución qué es?
La solución es un vector. Es un vector, porque yo estoy resolviendo un sistema que me da de solución un vector. Entonces yo necesito una forma en que yo voy a medir esto. Porque yo voy a decir, bueno, restar los dos vectores, el vector verdadero menos el aproximado. Claro, pero el vector tiene un montón de componentes, ¿yo cómo hago ahí? Para eso vamos a usar las normas vectoriales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la norma vectorial es una función que va de Rn a R, es decir, toma un vector y me devuelve un número, ¿sí? Y eso es lo que yo necesito un número, porque ese número, ¿por qué necesito un número asociado al error? A ver, estamos repasando todo, ¿eh? ¿Por qué yo necesito un número? Para saber si es aceptable ese error. Para saber si... Si es aceptable. Exacto. Porque yo Para en poder algún compararlo momento... con la tolerancia. Exacto. Chicos, me están leyendo la mente. Yo lo voy a querer comparar con esa tolerancia. O decir hasta acá aguanto y a partir de acá divorcio. ¿Sí? Claro, si Entonces, tenemos, por ejemplo, disculpe, si Sí, tenemos sí. dos vectores columnas, ponele que son las soluciones y los restamos, por ahí así a simple vista no te das cuenta si es mucho error, poco error y así o no. Exactamente. Claro, Por eso no vas a necesitamos establecer una algo tolerancia para cada componente. también. Claro. O sea, habría que pensar qué hacemos ahí en realidad, ¿no? Lo que vamos a Sí, hacer la es usar... norma como que soluciona eso. Claro, porque nos va a llevar, va a ser una cuenta que nos va a dar un número que nos va a representar el comportamiento de ese vector completo. Entonces, eso va a ser fácil para nosotros y nos va a llevar a lo que ya sabemos hacer. Usar una tolerancia, o sea, lo que vamos a aguantar de error, ¿sí? Lo que vamos a decir hasta acá aguanto, hasta acá no aguanto. Entonces, cuando una función era una norma, cuando cumplía estas 4 propiedades de acá, ¿sí? Que ustedes se las tienen que acordar, que era siempre positivo, que si era 0 era solo si el vector era 0, que se podía, estas propiedades, ¿no? La desigualdad triangular y después esto de que yo podía, que la norma del producto de un escalar por un vector era el valor absoluto del escalar por la norma del vector. 2 normas vamos a usar nosotros, ¿sí? Que una es la euclidia, que es lo que se llama norma 2 o L2 chiquita, ¿sí? Porque hay otra que es L2 grande y es otra, no vamos a meternos ahí. O la norma infinito, que es la que escribimos con el símbolo del infinito. Fíjense que el nombre de la norma se lo ponemos abajito. Y que la norma eran 2 palitos, ¿sí? 2 palitos, 2 palitos. El valor absoluto era un palito y la norma eran 2 palitos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las fórmulas? Bueno, la fórmula de la norma euclidia va a ser la sumatoria de cada elemento del vector elevado al cuadrado y a todo eso raíz cuadrada. En cambio, la norma infinito vamos a buscar de los valores absolutos de cada componente del vector, nos vamos a quedar con el máximo, ¿sí? Entonces, pensando en esas definiciones, vamos a ver un ejemplito. Si yo tengo este vectorcito que está acá, el menos 1, 1, menos 2. ¿Cómo calculamos la norma 2? Cada elemento al cuadrado, como está ahí, y la raíz cuadrada es la suma de esos elementos. Exactamente. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para calcular la norma infinita de ese vector? Buscamos el valor absoluto de cada uno de los elementos y nos quedamos con el máximo. Exacto. ¿Estamos? Quiero que me tomen sí. cálculo de norma de vectores en el parcial, ¿no? Sí, bien. yo la que entendería que es más, como se me es más razonable usar, porque lo pienso por ejemplo en R3 o en R2, es bueno, tengo 2 vectores, ¿no? Cada uno mide cierto largo, Sí. y hay uno que es el valor exacto y el otro es el que yo calculé. Sí. Entonces ahí entre las diferencias de esas 2 normas estaría siendo como el largo de uno menos el largo del otro, y ese pedacito es el error absoluto. Si lo pensamos Más o menos. como... Ahora lo vamos a ver exactamente en la próxima transparencia. Bien. Mirá. No me acuerdo si lo escribí. Bueno, si no escribí lo digo en un ratito. Fíjate, si yo tengo 2 vectores, como bien vos decías, uno era el verdadero y el otro era el aproximado, ¿sí?
nosotros vamos a definir la distancia entre los dos vectores como la norma de la resta. Entonces, en vez de calcular la norma cada uno y comparar esos dos números, nosotros vamos a calcular directamente la norma de la resta de los dos vectores. ¿Sí? Sí, sí. Con esas propiedades. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿sí? Yo resolví un sistemita de 3×3, lo hice con solución exacta en lápiz y papel, porque era de 3×3, y pude hacerlo, y me dio que la solución era el vectorcito este, el 1, 1, 1, ¿sí? El vector este que tenemos acá, de 1, ¿sí? Y después calculé la solución aproximada con eliminación gaussiana, con el código, y me dio este X pelito que tenemos acá, que es parecido, pero no es lo mismo. Yo tengo que medir, ¿sí? La norma de la resta. Entonces la mido norma 2 y norma infinito, y obtengo estos dos valorcitos de acá. ¿Sí? Bien, esos dos ese valorcito es el que yo voy a después comparar con la tolerancia. Voy a decir, bueno, este 0,21356 es menor que la tolerancia que yo iba a soportar para este problema, o es menor que el 5% que vamos a tolerar. Sí, no, ¿sí? Y por otro lado hay importantes cuestiones a analizar acá. Si uno compara componente a componente, ¿sí? Fíjense que la componente 2 del pelito, ¿sí? Y la componente 3 del pelito son muy parecidas a las componentes 2 y 3 originales del X. Y fíjense que la componente del pelito para la primera, ¿sí? No es buena, es la peorcita. Sin embargo, fíjense, 2 de 3 están buenas, pero la que está mala arruina toda es la que domina toda la cuenta. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Sí, pues ese 0,2 que tiene de distancia hasta el 1 que te había dado en la hoja, se refleja en el valor, en el error absoluto. Claro. Entonces, vamos a ir a ver el tema este de cuándo vamos a usar todas estas cuentitas de la norma que venía diciendo. Primero vamos a recordar algunas cositas, ¿sí? Cuando yo tenía una sucesión, ¿sí? Nosotros hasta recién estábamos usando Gauss. ¿A nosotros Gauss qué nos daba? Nos daba una concreta solución aproximada al problema, ¿sí? Entonces, si yo tenía una solución aproximada al problema, no tenía un proceso iterativo, ¿sí? Entonces, el método tipo Gauss se va a denominar métodos de tipo directo. Yo hago unas cuentas y encuentro la solución aproximada que encontré, ¿sí? Ahora bien, en los métodos que vamos a ver hoy, nosotros vamos a encontrar una sucesión de vectores que van a ir convergiendo a la solución, o sea, al vector X, ¿sí? Solución del problema, ¿sí? Del sistema. Entonces, si yo voy a tener una sucesión de soluciones, de vectores solución, yo necesito medir, ¿sí? Qué tan buena va a ser esa cuenta. Y lo voy a hacer mediante la norma. Entonces, esta definición que ustedes encuentran acá es la definición de convergencia, ¿sí? Que es una definición de límite, ¿sí? Que yo, a partir de un K en particular, ¿sí? A partir de unas iteraciones en adelante, ¿sí? Yo voy a encontrar que la norma entre el vector que obtuve y el verdadero van a ser tan chiquito como yo quiera o como una tolerancia. ¿Lo ven? Es la definición de límite escrito para una sucesión de vectores. ¿Estamos? Sí, profe, sí. Y lo que me había faltado decirles con respecto a las normas, ustedes dirán, bueno, ¿cuál uso?
Bueno, las normas se puede demostrar en una demostración, incluso creo que están en el libro y todo. Uno puede probar que las normas son equivalentes, salvo una constante. ¿Sí? Es decir, que la distancia entre una y otra es una constante que las premultiplica. Entonces nosotros vamos a poder utilizar cualquiera de ellas. ¿Sí? Obviamente quedará tomar una decisión más finita acerca de, bueno, una norma euclídea que por ahí tiene en cuenta información de todas las, de todos los elementos del vector, de los vectores, y otra, la infinito, en donde, bueno, por ahí un valor aislado puede llegar a gobernar, digamos, la cuenta, ¿no? Yo tengo un valor que es mucho más grande que los otros y justo me voy a quedar con el máximo, puede quedarme desbalanceada la cuestión, ¿sí? A medida que ustedes vayan practicando con eso, le van a ir encontrando cuál les conviene, dependiendo del problema, ¿sí? Así como teníamos normas vectoriales, tenemos normas matriciales. Una norma matricial es lo mismo, va a partir, en vez de un vector, parte de una matriz y me devuelve un número, ¿sí? Antes nosotros partíamos de un vector y nos devolvía un número. Nosotros va a cumplir obviamente las propiedades que tiene que satisfacer una norma matricial, que es un poquito una más que las que satisfacen las normas vectoriales, y vamos a trabajar exclusivamente con la norma infinita de la matriz A, ¿sí? ¿En qué va a consistir? Va a consistir en que la norma infinita de la matriz A va a ser que yo en cada una de las filas yo sume los valores absolutos de todos los elementos. ¿Sí? Y el máximo de todas esas sumitas va a ser la norma infinita de la matriz A. ¿Estamos? Seguro que hay un ejemplito. Fíjense, a mí me dan la matriz A 1, 2, menos 1, 0, 3, menos 1, 5, menos 1, 1. Entonces yo me voy a fijar en cada fila, voy a sumar los valores absolutos. En la primera fila es 1 más 2 más 1, me da 4. 0 más 3 más 1, me va a dar 4 de nuevo. Y 5 más 1 me va a dar 7. Voy a sacar el máximo entre estos tres valores, que es 7. Entonces la norma infinita de la matriz A, en este caso, es 7. ¿Sí? Sí, esa te pedía hacer el código en uno de los cuestionarios. Bueno, por ejemplo. ¿Sí? Tranquilamente. Así que ya la tienen vista. Entonces, un repasito de lo que les comenté hace un ratito. Los métodos iterativos, nosotros los vamos a utilizar cuando tenemos que resolver problemas muy grandes. ¿Por qué? Porque en un problema grande nosotros ya sabemos que Gauss, que es un método directo que me da una sola solución, va a quedar la cantidad de operaciones dependiendo del tamaño de la matriz. Entonces yo tengo un método muy grande, un problema muy grande, de 1.000.000 por 1.000.000, la cantidad de cuentas que tengo que hacer es 1.000.000 al cubo, ¿sí? Entonces, cuando tengo un problema grande, me voy a inclinar más por los métodos que vamos a ver ahora, que se llaman métodos iterativos, y nos vamos a quedar con los problemitas chiquitos para resolver con Gauss, ¿sí? Además, estos métodos iterativos que vamos a ver se pueden reprogramar para tener en cuenta las matrices con sus particularidades, como por ejemplo cuando tenemos matrices banda, matrices diagonales, ¿sí? Porque nos vamos a poder mejorar las cuentas y no hacer cuentas innecesarias, ¿sí? Que hablábamos hace un ratito. Esa es la principal ventaja que van a tener estos métodos iterativos con respecto al método de Gauss, que es el método directo que vimos, ¿sí? Hay más métodos directos, solo vimos Gauss, pero hay otros van a poder encontrar ustedes tranquilamente en la bibliografía, ¿sí? Bueno, un método iterativo, ¿qué hace un método iterativo? Lo mismo que hacía Gauss, ¿sí? Resolver un sistema lineal a x igual b. La particularidad es que es un método iterativo, significa que va a iterar. ¿Sí? Nosotros ya conocemos métodos iterativos porque ya vimos, ¿sí? Para búsqueda de raíces. ¿Cómo va a iterar? Y va a partir de una aproximación inicial que le vamos a llamar x0, ¿sí? Que va a ser una aproximación inicial a la solución x que estoy buscando, y vamos a ir generando una sucesión de vectores, que se van a hacer los xk, ¿sí? Que finalmente van a converger a x. Parto de x0, obtengo x1. Con x1 voy a obtener x2. Y así sucesivamente, ¿sí?
Los métodos iterativos van a convertir ese sistema AX igual B en un sistema equivalente, que tiene una forma. ¿Sí? La forma del sistema equivalente es X igual a T por X más C. ¿Sí? En donde la matriz T va a ser una matriz fija, ¿sí? Y vamos a tener un vector C también. Entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Sí? La relación. Yo voy a encontrar el nuevo, el XK, con el valor del XK menos 1, con el valor anterior, mediante esta fórmula, T por XK menos 1 más C. ¿A qué le suena esta cuentita que está acá? Que ya vimos. Es como Newton, puede ser, ¿no? Es como punto fijo. Newton es un caso particular de punto fijo. ¿Sí? Bien. El primero de los métodos que vamos a ver es el método de Jacobi. ¿Sí? Lo vamos a ver de forma práctica, porque por ahí es más fácil para ustedes. Supongamos que nosotros queremos resolver este sistema que tenemos acá. ¿Sí? Otra vez le llamamos E a cada una de las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, para poder convertir este sistemita a X igual B en la forma X igual a 3X más C, nosotros lo que hacemos es, en cada fila, ¿sí? Resolvemos la ecuación EI para XY. Es decir, despejamos en cada fila a XY. Si estamos en la fila 1, vamos a despejar X1, en la fila 2 X2, en la fila 3 X3, en la fila 4 X4. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, fíjense que está escrito el sistema con término independiente incluido, ¿lo ven? Entonces, si yo quería escribir X igual a T por X más C, ¿quién sería T? ¿Quién sería X? ¿Y quién sería C? Acá. ¿Qué dicen? ¿Quién sería? X. X1. Bien. Estos son todos los X. El X nuevo. ¿Quiénes serían la matriz T? Yo les pinto con colores para que ustedes se ubiquen. Los X2, X3 y XN. Este. Serían los coeficientes. Los coeficientes. ¿Quién sería el X viejo? El que usé para calcular el X nuevo. Este de acá. ¿Ven? ¿Y quién sería el vectorcito C? Los que te quedan como términos independientes ahí, 3/5. Exacto. 5. Este y este. Entonces ustedes pueden escribir que ya encontraron a T y a C. Porque T y C van a ser siempre los mismos. Lo que va a ir cambiando es que yo voy a poner el nuevo, el anterior. Ahora, para el siguiente, este va a pasar a ser el viejo y yo voy a calcular el nuevo. ¿Lo ven? Miren. Si yo la escribo como quedó la matriz T y el vector C, ¿sí? Ahí está escrito. Nuevo, le pusimos el 1, porque es el K igual 1, y se hizo calculando con el K igual 0, con el valor inicial con el que arrancó el proceso. ¿Lo ven? Si yo quiero calcular el X2, acá donde dice X0, va a aparecer el X1. ¿Lo ven? Pero el K y el C, el T y el C siempre son los mismos. ¿Lo ven? No termino de entender qué es lo que cambiaría entre el 0 y el 1 y el 1 y el 2. Los valores. Mirá.
En el 0 es la condición inicial. ¿Sí? Supongamos que a nosotros nos den de condición inicial el vector 0, 0, 0, 0. ¿No? ¿Me seguís? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué me va a quedar acá? En el x1, 1, ¿qué va a quedar acá? Si el x0, 1, 2, 3 y 4 vale 0. Todo 0. ¿Cuánto va a valer el x1, 1? ¿Cuánto te va a quedar? 0. No, 3 3 quintos. Ah, Todos claro. términos independientes. Claro, sí, entendí. ¿Cuánto te va a quedar el x2? 25 onceavos. Ok, el x3 Menos 11 décimos. y el x4. 15 octavos. Bien. Si yo quiero calcular ahora el 2, ¿cuánto me va a quedar el x1, 2? 1 décimo por 3 quintos menos 1 Ah, quinto por ahí entendí. Ahí estamos. 3 quintos ¿Ven? más 3 Claro, ya entendí. O sea, nosotros en sí o sí enseñamos la condición inicial. Claro, obvio. Claro, está bien. Es Eso el que es le lo da entendía. arranque. Es la llave del auto. O sea que el despeje de T y C lo hacemos solo una vez. Ya va a ser siempre Claro. el mismo. Y a Claro. Es partir el de la T0 condición de inicial punto cuando pico. decimos lo demás. Exactamente. ¿Estamos? Sí, sí, ahora entendí. Bueno, yo voy calculando los X. ¿Hasta cuándo lo voy a hacer? Bueno, necesitamos un criterio de parada, porque esto si no sigue, no termina nunca. Nosotros vamos a decir, no, yo quiero que esto continúe hasta que llegue al número máximo de iteraciones, como decíamos antes, porque cada vez que hace la cuenta es una iteración, o hasta que un error sea menor que la tolerancia. Por ejemplo, acá tienen escrito el error. ¿Qué tipo de error es ese? La norma Sería infinita. relativo porque está dividiendo. La norma, sí, la norma, dijeron las dos cosas. Es el error relativo. ¿Por qué? Porque arriba del cociente tengo el nuevo menos el anterior, y abajo tengo el nuevo. Hasta ahí es relativo. Es el error relativo, no es el absoluto. ¿Podría ser el absoluto? Sí, habría que ver qué conviene. Ahora bien, como estamos hablando de vectores, no podemos hacer valor absoluto, tenemos que usar la norma. ¿Sí? Entonces, por eso, como son vectores, no es valor absoluto, sino que es norma. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. Entonces, formalmente, ¿sí?, el método iterativo va a consistir en resolver la y-ésima ecuación del sistema. Por supuesto que para que esto sea todo felicidad, yo necesito que siempre el elemento pivote sea distinto de 0, porque me queda dividiendo, ¿no? Lo mismo que pasa siempre, la importancia de los pivotes, ¿sí? ¿Sí? Bien, bien. Esto, Sí, sí. esto Claro, es una cuando vos despejás ecuación. para cada fila, Claro, el elemento que corresponde a la diagonal te va a quedar dividido. exacto. Acá está escrito en forma más matemática, lo mismo que ya hicimos en el ejercicio. Y esto lo tenemos que hacer para cada i, es decir, para cada fila del problema. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hicimos fue escribir el x y k, ¿sí?, utilizando el anterior, el k-1. ¿Lo ven? Hay otra manera de demostrar el método, que es hacerlo matricialmente, ¿sí? Lo que hicimos hasta ahora fue despejar en cada ecuación. La otra forma en que podemos hacer la demostración del método es escribirlo matricialmente. Siempre me preguntan, profe, ¿cuál quiere que hagamos? Fíjense el enunciado lo que les pide. Si no les pide nada, lo hacen como ustedes quieran en la demostración. ¿Sí? La demostración de esta manera matricial es mucho más sencilla. ¿Sí? Lo que hace es escribir a la matriz A como la suma de una matriz diagonal, una menos la triangular inferior, menos la triangular superior. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo hago para descomponer la U
la A de esa manera y que me devuelva la A, ¿no? La matriz diagonal es simplemente la D coincide con A en sus elementos diagonales. ¿Lo ven? Yo voy a escribir una matriz que es toda llena de ceros y en la diagonal le voy a poner los coeficientes de A. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Bien. Después le voy a restar una matriz triangular inferior, ¿sí? Que va a tener los elementitos que le corresponden en esa misma ubicación a la matriz A, pero cambiados de signo. ¿Ven que están con un menos? Y a su vez están restando. ¿Lo ven a eso? Sí. Bien. Y lo mismo va a pasar con la parte triangular superior. Van a estar restadas y a su vez van a tener un signo menos. No va a ser lo mismo que ustedes lo pongan con signo positivo y acá le pongan un más. ¿Por qué no va a ser lo mismo? Matemáticamente es lo mismo. Pero después nosotros vamos a hacer cuentas con la L, y si ustedes a la L no la guardaron con estos menos y los guardaron como se la acuerdan con signos positivos, no les va a dar bien la cuenta de lo que tenemos que hacer a continuación. ¿Se entienden? Es para algo que está escrito de esta manera, y es para esto que está acá. Lo primero que nosotros vamos a hacer es, si yo sé que A por X igual a B, y dijimos que A era igual a D menos L menos U, yo puedo reemplazar a A por D menos L menos U, multiplicarla por X y obtener B. ¿Verdad? Claro. Bueno. Entonces, si yo sé que esto es igual, ¿sí? Yo podría distribuir D con X, menos L con X y menos U con X, ¿verdad? Sí. Bueno, y si eso pasa, yo podría pasar para el otro lado a L y a U, quedándome sumando, ¿sí? Me quedaría L más U por X más B. O lo que es lo mismo, y es lo correcto, multiplicar a ambos miembros por L más U por X. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, se entiende. A su vez me quedó dx solito igual a L más UX más B. Si yo multiplico ambos miembros por D a la menos 1, ¿qué me queda? Me queda que acá es la identidad por X, y acá me queda D a la menos 1 por este término, más D a la menos 1 por el B. ¿Me siguen? Sí, son cálculos simples. Ok. Siempre que la D a la menos 1 se pueda calcular, ¿verdad? ¿Qué me queda entonces? A mí me había quedado X solita, ¿sí? ¿Eso qué va a significar? Que yo voy a encontrar la nueva iteración, el nuevo vectorcito, el vector en la iteración K, haciendo la cuenta D a la menos 1 por L más U por el K anterior, ¿sí? Y este D a la menos 1 por B me va a quedar fijo, ¿sí? Entonces yo puedo identificar, si yo comparo esta cuenta con la cuenta general, voy a encontrar que el D a la menos 1 por L más U es el que era T, ¿sí? Y el D a la menos 1 por B va a ser el vector C. Y le ponemos sub J porque es de Jacobi. Porque vamos a tener otro que va a ser de Gauss-Seidel. ¿Me siguen? Bien, sí. Entonces, de esta manera, esta es la demostración para para armar el método de Jacobi. ¿Sí? Entonces, el código, el que no le vamos a dedicar tiempo, prefiero ir más a lo teórico, lo van a hacer en práctica, no van a tener problema, pero es simplemente hacer la cuenta para calcular cada uno de los vectores, ¿sí? ¿Y cómo los calculábamos?
haciendo para cada componente, despejando el XY en cada una de las componentes. Y eso lo hago desde 1 hasta n para armar todas las componentes del nuevo vector solución. Va a chequear si ese y el anterior son menor que la tolerancia, que está hecho con error absoluto, pues se puede hacer con un error relativo. Y si lo logró, sale, y si no, sigue iterando. ¿Sí? Uno podría escribir este código matricialmente con la demostración que acabamos de hacer. Sí, podría. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Nos queda ver el último método, ¿sí? Que es el método de Gauss-Seidel. Acá hay algunas aclaraciones con respecto a los pivotes y al otro criterio de parada. No van a tener problema de leer, ¿sí? Para eso está bueno que vean lo de los pivotes, que nos quedó pendiente de los métodos directos, ¿sí? La importancia de los pivotes. El otro método que vamos a ver es el método de Gauss-Seidel, ¿sí? Es una mejora del método de Jacobi que vimos recién. ¿En qué consiste? Consiste en aprovechar que nosotros, cuando estamos calculando la x2, ¿sí? Nosotros ya tenemos informaciones de el pedazo anterior de vector que ya calculamos. A ver si está el ejemplito acá. Acá está. Miren. Fíjense. Nosotros habíamos calculado para Jacobi esto que tenemos acá. ¿Sí? Nosotros habíamos encontrado que el x1 lo podíamos escribir como el k, como todo lo del k menos 1 anterior. ¿Sí? Si uno va a Jacobi, el mismo problema, fíjense, no tanto, acá. Yo calculo el nuevo, el k igual 1, miren, todos con el k0 atrás, con el k0, ¿lo ven? Que lo hicimos hace un ratito. ¿Me siguen? Sí. Entonces yo voy a encontrar todos los k, y acá voy a tener a todos k menos 1. ¿Lo ven? Sí. Fíjense. Bueno. En el caso de Gauss-Seidel, ¿sí? Se va a dar cuenta de algo. Que es que se puede hacer una mejora sobre esto. ¿Por qué? Porque cuando yo esté calculando, acá, cuando yo calculo x1, ¿sí? Yo, bueno, lo calculo con los anteriores. Pero cuando calculo x2, ¿sí? Dentro del vector k, la segunda componente, yo ya tengo calculada la primera componente. ¿Lo ven? Del nuevo. Claro, entonces Bien. podemos reemplazar esa componente en la fórmula para calcular el x2. Entonces, en vez de dejar todo en k-1, me empiezo a avivar. En el k2, el k1 ya lo tengo, nuevo. ¿Ven? Está calculado acá arriba. Cuando voy a calcular el k3, ¿a quién ya calculé? A k2 y a k1. Entonces ya uso los nuevos, los de ahora, no el de la iteración anterior, si ya los tengo. ¿Lo ven? Se entiende. Cuando quiero calcular el K4, yo ya calculé el K3, el K2 y el K1. Los uso. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es una mejora con respecto a Jacobi. Porque es el mismo método al que se le hace esta... o sea, es como que se da cuenta que puede mejorarlo un poquito más. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno... En vez, ¿se acuerdan la iteración principal del método de Jacobi, que era una sola sumatoria? ¿Sí? Que iba desde 1 hasta n. Miren. Busquémosla. ¿No? Que iba de 1 hasta n, obviamente esquivaba
el XY, ¿no? Porque ese es el que está despejado del otro lado. Entonces acá lo que vamos a hacer es hacer dos sumatorias, dividir los que ya calculé de los que todavía no calculé. ¿Quiénes son los que ya calculé? Los que van desde 1 hasta I-1. Ya están calculados más arriba, ¿lo ven? Y en la otra sumatoria los que faltan. ¿Ven la diferencia? El contador va desde j igual 1 hasta I-1 y este empieza en I+1 hasta n. ¿Lo ven? Sí. Entonces, hacer esta modificación, fíjense, acá están los nuevos, y estos son los anteriores, ¿sí? Por eso dice K y K-1. Esta modificación hace que sea una mejora para el método. Entonces le ponen un nombre nuevo, que es método iterativo de Gauss-Seidel. Entonces, fíjense acá en el ejemplito, lo que hablábamos recién, ¿sí? Entonces, cuando uno compara, ¿sí? En este ejemplo nomás, uno se da cuenta que el método Jacobi le llevó el doble de iteraciones que el de método de Gauss-Seidel, para el mismo resultado. Entonces, la mejora es notable, ¿sí? Va a hacer que ahorremos en cantidad de iteraciones y por lo tanto en cantidad de cuentas y por lo tanto minimizaremos la propagación del error. ¿Sí? Si uno quiere escribir de la misma manera en que nosotros escribimos el método anterior, ¿sí? Uno lo puede escribir observando esto, ¿no? Lo que ocurre hasta ahí, ocurre con los K nuevos, ¿sí? Y a partir de I+1, trabaja con los viejos. Antes en Jacobi era todo con los viejos, ¿sí? Entonces uno puede escribirlo matricialmente también. Fíjense, nosotros habíamos dicho que podíamos escribir a A como que para nosotros A era U menos L menos U, ¿se acuerdan? Entonces, ¿No era con esas mismas... D menos L menos U? ¿Qué puse? Vamos de nuevo. A era igual D menos L menos U. Ahí está. Ah, quedó superpuesto. Terrible, no. Borro todo y vámonos. Entonces, si era A igual D menos L menos U, y era con la D, la L y la U se armaban como las vimos hace un ratito, yo parto de lo mismo, que A por X era igual a B, entonces reemplazo A por D menos L menos U igual a B, y ahora, en vez de dejar a D solita con el XK, voy a dejar a D menos L. Si dejo D menos L, el que va para el otro lado es U. ¿Lo ven? Y después despejo XK solo, que eso lo hago premultiplicando por D menos L a la menos 1, siempre que existe esa inversa, y encuentro que me queda que el T, ¿quién va a ser T? Sería el D menos L a la menos 1 por el U. Claro. Exactamente. Bien. Ahí está. No puedo cambiar de dibujo. Ahí está. Entonces, todo esto va a ser T y todo esto va a ser C, que ahora le vamos a llamar TG y TC, CG, para que nos acordemos que es de Gauss-Seidel y no es el de Jacobi. Entonces, ustedes pueden programar de la misma manera en que programamos Jacobi, lo que pasa que ahora vamos a tener que separar, ¿no? La parte de una sumatoria y la otra sumatoria, ¿sí? O programarlo de forma matricial, ¿sí? Bien, sí, se entiende. Bien. Va a ir a un tema que siempre es conflictivo, y con esto terminamos, que es el tema del radio espectral,
¿sí? ¿Cuál era el radio espectral de una matriz A? Si no se lo acuerdan, lo recordamos. El radio espectral de una matriz A se escribe ρ de A y tiene que ver con el máximo autovalor de esa matriz A. Yo le calculo a la matriz A los autovalores, le calculo el valor absoluto y me quedo con el máximo. ¿Sí? Resulta que hay un teorema que dice que si vos le calculás el radio espectral a la matriz T, ya sea de Jacobi o de Gauss-Seidel, vos podés tener información acerca de la convergencia de Jacobi o Gauss-Seidel. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el teorema específicamente? Dice que cualquier vector inicial x0 con el que vos inicies el método, para cualquiera, no es que tiene que estar cercano a la solución, como nos pasaba en raíces, nada. Cualquier vector que vos inicies, que puede ser el 0, 0, 0, el que vos quieras, la sucesión que yo obtenga mediante Jacobi o Gauss-Seidel, ¿sí?, va a converger a la solución, sí y solo si, el radio espectral de esa matriz T de iteración, que puede ser la TJ o la TG, es menor que 1. O sea, que el máximo autovalor en valor absoluto de la matriz T es menor que 1. ¿Sí? Y fíjense que dice sí y solo sí. ¿Qué significaba sí y solo sí? Que si pasa una cosa, pasa la otra, para los dos lados. Para los dos lados. Si el radio espectral de la matriz T es menor que 1, entonces va a converger. Si converge, es porque el radio de la matriz T fue menor que 1. ¿Se entiende? Pero si no es menor que 1, no sabes si va a converger o no. Puede converger. Si no es menor que 1, ¿cómo sería? No converge. No converge, contrarrecíproco. Entonces ¿sí? yo puedo antes armar las matrices y ya voy a saber si el método converge. Porque esa matriz T no depende de nada que yo haga. Me la da Sí, el problema. depende de que vos encuentres la T, ojo, no te vas a confundir con la A, ¿eh? Claro, pero esa T siempre la armo de la misma manera, ¿o no? Sí. Ah. Muy bueno. Van anotando, ¿no? Bien. Sí, profe. A Son 4 muchas manos. cosas. Sí, ya sé yo. Pero esto es re lindo igual. Bueno, entonces, ¿para qué habíamos visto una norma de la matriz A? Para esto. Miren, hay un corolario maravilloso que dice, acá lo que tenemos que siempre es leer qué nos pide el teorema, el corolario, para poderlo usar. A veces queremos usarlo y no nos fijamos que no satisfacen las hipótesis del teorema, entonces el teorema no lo puede usar. ¿Sí? Este corolario dice que si la norma matricial de la matriz T es menor que 1, ¿sí?, entonces yo la sucesión que obtenga con estos métodos para cualquier valor inicial, ¿sí?, va a tener las siguientes cotas de error válidas. ¿Sí? Entonces yo voy a tener dos cosas. Voy a tener la convergencia y voy a tener dos cotas de error. ¿Que para qué me podrían servir estas cotas de error? ¿Podría ser para comparar con la tolerancia? Podría ser, pero principalmente las usamos para saber el número máximo de iteraciones para la convergencia de los métodos. ¿Se acuerdan? Yo como sé que ustedes algunos se tienen que ir antes, yo les voy a dejar ya la encuesta en el chat, por las dudas. ¿Sí? Tienen hasta el lunes para contestarla. El lunes quiero ya sacar los datos, ¿sí? Así que contéstenla hasta el domingo. ¿Sí? Ahí se las dejé. Fíjense, si yo puedo hacer que esto sea, ¿sí?, menor que 10
a la menos 4. Y yo les puedo decir cuántas iteraciones necesita para converger. ¿Lo ven? Pero ese 10 a la menos 4 sería una cota de qué cosa. Sería una tolerancia. Claro, pero Para la eso lo tolerancia puedo es usar. ¿de qué error? De este. Ese es el inicial menos... El verdadero Ah, menos un aproximado. ok. ¿Sí? Pero ¿cuándo puedo Claro, usar como el esto X no yo? tenía ningún exponente, no sabía a qué se estaba Es el refiriendo. verdadero, es el verdadero. Fíjate que acá dice, ¿sí? En el teorema anterior lo dice. El X es el verdadero, ¿sí? O sea, yo sin tener el Acá, mira, verdadero a un puedo vector, calcular la tolerancia. a un vector X, claro. Y es muy buena tu pregunta, porque fíjate, la norma que está, la cuentita de acá arriba está calculado con el verdadero, y yo del verdadero no tengo información. Pero en la segunda está calculado con la iteración inicial y la primera iteración. Entonces yo esta cuenta sí la puedo hacer, pero esta de acá arriba no la puedo hacer. ¿Lo ves? Claro, esa era mi duda, digo, si ese valor es el verdadero, no Es tengo. eso. Es eso. ¿Sí? Entonces, tener una matriz A estrictamente dominante, ¿sí?, nos va a permitir garantizar que tanto Jacobi o Gauss-Seidel convergen a la solución que estamos buscando. A estrictamente dominante, no T estrictamente diagonal dominante. ¿Lo ven? Ahí tienen otro teorema. Y para terminar, fíjense, de ese corolario nosotros podemos encontrar la rapidez de convergencia. ¿Sí? Se puede probar, no es necesario que ustedes lo hagan, pero les puede servir a ustedes para decidir cuál de los dos métodos es más rápido. Yo puedo calcular el radio espectral, ¿sí?, del método de Jacobi de Gauss-Seidel, y según, ¿sí?, de los dos, el que tenga menor radio espectral, ¿sí?, ese va a ser el más rápido de los dos. ¿Sí? Entonces yo tengo que calcular el T de Jacobi, la T de Gauss-Seidel, calcular el radio espectral de cada una de ellas, y el que tenga menor radio espectral va a ser el más rápido. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, se entendió bien. Bueno. Vamos a dejar de compartir acá. Y bueno, ahí en la encuesta justamente les pregunto, entre otras cosas, les doy cuatro horarios, a ver si alguno podemos lograr juntarnos, ¿sí? Para responder, bueno, repasar, armar alguna tablita comparativa, sacar dudas antes del parcial, ¿les parece? Sería para la semana, esa misma semana, la que tendríamos que hacer el repaso, la semana del 29. ¿Sí? Bien, sí, profe. Más que merecido. Más que bienvenida la consulta. Fíjense ustedes, la idea es que si van a pasar la encuesta a alguien, se la pasen a gente que venga, porque lo primero que tienen que contestar es a qué clase fueron. Yo tengo un registro de quienes se fueron conectando a cada clase, entonces para mí es importante que todo cierre. Si no vinieron nunca a teoría, no sirve que contesten la encuesta. ¿Se entiende? Profe, ¿la encuesta igual está en PDF? No, es solo para ustedes. Por eso le digo, no se la pasen a más gente, porque no nos va a servir el resultado de la encuesta. Por supuesto que si ustedes conocen gente que no puede venir a teoría, pero ese día se quiere sumar a la consulta, no hay problema, ¿eh? ¿Se entiende? Yo lo que necesito es que me la contesten ustedes, que son los que vienen a clase. Yo después pongo, cuando nosotros nos pongamos de acuerdo, yo pongo en PEDCO que ese día se puede sumar el que quiera, no tengo problema, al contrario. Pero sí quiero que me contesten la encuesta los que realmente vienen a clase. ¿Se entiende?
¿Estamos? Buenísimo. Bueno, Sí, chicos, profe. los dejo descansar y bueno, ojalá nos veamos pronto, así podemos resolver eso, y si no, los martes